Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de desobediencia y restauración. Tenemos un Padre Celestial. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es un Padre bueno, compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, que tiene compasión de nosotros. Por eso, de tal manera nos amó que dio a Jesucristo, su Hijo, para que tuviéramos el perdón de nuestros pecados y tuviéramos salvación a través de Jesucristo. Él es bueno, Él es grande en misericordia y Él es lento para la ira. Es decir, que tiene mucha paciencia para con las personas. También Él dice que Él no tendrá por inocente al culpable. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es justo. Él hace justicia en este mundo. Lo que ocurre es que los tiempos de Dios no son los nuestros. Él pacientemente da tiempo a las personas para que se arrepientan, para que busquen a Jesucristo, hasta que llega el momento en que sus vidas acaban y ahí se define su destino. Si están en Jesucristo, tienen salvación y vida eterna. Y si no conocen a Jesucristo, si no le han amado y obedecido, entonces tendrán destrucción eterna. Por otro lado, nuestro Dios es un Padre bueno que corrige a los suyos porque Él nos ama. Y eso nos vino a revelar nuestro amado Jesús, el verdadero amor del Padre. Un amor eterno, sacrificial, incondicional, porque dio a Jesucristo para salvarnos. Y también un amor que es justo, porque Dios castiga la maldad, disciplina a sus hijos cuando son desobedientes. Y Dios siempre disciplina a sus hijos con el propósito de restaurarles, de salvarles. Tenemos un ejemplo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el rey David, un hombre que Dios lo puso como rey de Israel. Y David amaba a Dios, lo buscaba y obedecía a Dios. El libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22, habla de que Dios levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios dice que David es un varón que está conforme a la voluntad de Dios, a su corazón. Le ama, le busca y le obedece. Y ese es el propósito que Dios busca en sus hijos. Por eso, a través de Jesucristo, tenemos el perdón, el regalo de la salvación, de la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y para qué? Para que le amemos a Dios, le obedezcamos, permanezcamos en Jesucristo. Y de esta manera, obedeciendo a Jesús, permanecemos en Él. Y seremos personas conforme al corazón de Dios, haciendo su voluntad. Nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras acciones se alinearán a Jesucristo y obedeceremos y agradaremos al Padre, tal como fue David. Esto es conversión, un proceso de arrepentimiento y cambio, donde tú tomas determinaciones, te apartas del pecado, de las malas acciones, de toda clase de orgullo, de violencia, de mentiras, de robos, de inmoralidad,
de murmuraciones, de quejas, de avaricias. Te apartas del amor por las cosas de este mundo, de los placeres que este mundo te ofrece, y te consagras a Dios. Llevas una vida sabia, prudente, donde pones límites a las cosas de este mundo. No quieres embriagarte con el afán, con las cosas temporales, con los disfrutes pasajeros. Eres mesurado porque tu vida, tu corazón es de Jesucristo. Seguirás trabajando, cumpliendo con tus obligaciones, tus estudios universitarios, harás tus obligaciones, mas tu vida cambiará, porque ahora el foco de tu vida será cada día darle tu vida a Dios. Entonces, a través de Jesús te consagras a Dios para que tus decisiones sean guiadas por el Espíritu Santo y Jesucristo gobernará tu vida. Oirás lo que Jesús te pide, que ames a tu Padre Celestial y fruto de eso amarás a tu prójimo con un amor incondicional. Servirás a las personas, perdonarás sus ofensas, actuarás con misericordia y permanecerás en Jesús. Ahora bien, la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto quiere decir que nunca debes confiar en ti mismo. Debes mantenerte en una posición humilde, buscando a Jesucristo y dependiendo de Él, sabiendo que tu corazón es engañoso y perverso y que no puedes confiar en ti. Tienes que depositar tu confianza en Dios, no en tu propia opinión. El ser humano se deja llevar por su corazón, sus emociones. Un día cree algo y al día siguiente cree otra cosa. Se deja llevar por las apariencias. No confíes en ti. Jesucristo es la verdad. Su palabra es verdad. Déjate guiar por la palabra de Dios, por Jesucristo. Obedece a lo que Jesús te enseña para que permanezcas en Jesús y no caigas. No tropieces, no renuncies, ni pierdas la fe, porque en el mundo habrán dificultades, habrán problemas, habrán tentaciones. Si seguimos leyendo 1 Corintios, el versículo siguiente, capítulo 10, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. En este mundo encontrarás muchas tentaciones. Tentaciones del dinero, tentaciones de aprovecharte de otros, tentaciones de inmoralidad sexual, tentaciones de diversos tipos que buscan destruir tu alma, destruir tu espíritu, tu vida espiritual. ¿Y cómo resistes las tentaciones? ¿Cómo vences toda tentación? Buscando a Jesucristo, humillándote en la presencia de Dios. Ora a tu Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, suplicándole su ayuda, quebrantándote para que el Espíritu Santo te fortalezca para vencer toda clase de tentación. Y de esa forma serás fortalecido en Jesús y tú pondrás toda tu determinación para apartarte de todo pecado y de toda tentación de este mundo. Y así te mantendrás en Jesús y no caerás en la codicia, no caerás en el orgullo, no caerás en la mentira o en la inmoralidad sexual.
te mantendrás limpio en Jesucristo. Un cristiano cada día debe vivir unido a Jesucristo. Cada día debe orar al Padre. Cada día debe leer su palabra, buscar tener una comunión con Dios. Porque si te descuidas en tu vida espiritual, puedes caer en tentaciones, puedes pecar contra Dios, destruir tu vida, destruir tu familia. Por eso es importante que escojas bien cómo administras tu tiempo. Si administras tu tiempo libre en las cosas de la carne, en las entretenciones, en las distracciones de este mundo, entonces alimentarás solamente tu carne y estarás débil espiritualmente. Pero si tu tiempo lo administras poniendo límites a las cosas de este mundo y consagrándote cada día a Dios, serás fortalecido en el espíritu y podrás vencer toda clase de tentación. Te humillarás, suplicarás a Dios que te dé la victoria y Él te dará la victoria contra todo pecado y toda tentación. Y tú lucharás y la gracia de Dios te fortalecerá a través de Jesucristo. Dios te ama y Él es el que quiere mantenerte en Jesús. Dios dice que Él es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha y con gran alegría en su gloria. Jesucristo quiere fortalecerte. Debes depender de Jesús, estar unido a Él, para que así no caigas en tentaciones, en engaños y en mentiras. Si volvemos al ejemplo del rey David, siendo un hombre que amaba a Dios y le obedecía, se descuidó espiritualmente en un momento de su vida. Y fue después que Dios le dio la victoria sobre sus enemigos en muchas batallas que él enfrentó. Esto nos enseña que en los tiempos de angustia y de tristeza y también en los tiempos de alegría y de victoria, debes permanecer en Jesús. Debes buscar a Dios cada día. Algunos cristianos, cuando están en problemas, se humillan, oran y permanecen en Jesús. Y cuando se acaban sus problemas, espiritualmente se descuidan. Empiezan a alimentarse de las cosas de la carne, de las cosas de este mundo. Solo quieren entretenerse y disfrutar. Y esa es la puerta a caer. Abres puertas para que las tinieblas tienten tu vida. Te ruego que veles. En este caso, David se descuidó. Y dice 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1, que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, su general de su ejército, y con él, con Joab, a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Esto nos indica que David, en vez de mantenerse en la lucha, se relajó y no fue a la guerra. Y esto espiritualmente significa que tú nunca debes dejar de luchar. Luchar por buscar a Jesucristo, por buscar a Dios, por amarle, obedecerle, por santificarte. No dejes de luchar, porque cuando dejas de luchar y te relajas espiritualmente, viene la tentación, vienen las circunstancias que buscarán apartarte de Jesucristo. ¿Qué le pasó a David en medio de este descuido espiritual, donde él se quedó en su palacio y no fue a la batalla? David se levanta una mañana y pasea por la azotea de su palacio, y a la distancia alcanza a ver a una muy hermosa mujer que se estaba bañando. ¿Y qué pasa con David?
David manda a pedir que se diga quién era ella. Y le respondieron que se llamaba Betsabé, era esposa de Urías, uno de los soldados del ejército de David. Y David, aun sabiendo que era una mujer casada y además esposa de uno de sus soldados, no le importó. David mandó a traer a Betsabé y tuvo relaciones sexuales con ella. Esto es adulterio. Y como resultado, Betsabé quedó embarazada y se lo hizo informar a David. ¿Qué ocurre aquí? David se descuida espiritualmente. No está buscando a Dios como debía. No está luchando. Por lo tanto, David no lucha contra la tentación, porque está en la carne. Y debes comprender que lo que le pasó a David no fue una mala suerte, una mala coincidencia. No es que iba caminando y tropezó con una piedra y cayó. No, esto es fruto de que durante este tiempo en su vida, él espiritualmente se ha descuidado. Y como el corazón del hombre es engañoso, sencillamente David se dejó llevar por sus deseos de la carne. Adulteró en su mente primero con esta mujer y la mandó a traer y finalmente la embarazó. Y puedes decir, David no era un hombre que amaba y agradaba a Dios. Precisamente sí. Mas no puedes confiar en ti mismo. Tienes que permanecer en Jesucristo, porque si no permaneces, abres puertas y caerás fácilmente, porque tu corazón te engaña, como engañó a David. David pensó que podía hacer lo que quisiera, pecar contra Dios, adulterar, y que nada iba a pasar. Jamás pensó que esta mujer iba a quedar embarazada. ¿Qué hizo entonces David para evitar que su adulterio fuera descubierto y peor aún que estaba embarazada esta mujer? David mandó a llamar al esposo de Betsabé, Urías. Desde la batalla lo mandó a llamar para que regresara a casa y que durmiera con su esposa, pensando David que de esta manera podría cubrir el embarazo de Betsabé y que la gente pensara que era de Urías, el embarazo de Betsabé. Sin embargo, las cosas no salieron como David pensaba, porque Urías, en su ánimo de ser leal, se rehusó a tener ese momento con su mujer. Consideraba él que era desleal ir a pasar la noche con su mujer, sabiendo que sus compañeros de batalla estaban en plena pelea. ¿Qué hace David entonces? En vez de humillarse ante Dios, pedir perdón, reconocer su pecado, David vuelve a enviar a Urías a la batalla con una carta que le debe entregar a Joab, el general de su ejército. Y esta carta le dice a Joab que ponga a Urías al frente de la batalla y que en algún momento lo abandone para que Urías fuera herido y muerto por el ejército enemigo. Y de esa manera murió Urías. Posteriormente, Betsabé tuvo varios días de luto y al final David la mandó llamar para que fuera su mujer. Aparentemente, David había logrado su objetivo, que las personas no se dieran cuenta de que él había pecado adulterando con Betsabé, embarazando a una mujer casada con un hombre de su ejército. El problema para David es que nada está oculto a los ojos de Dios. Y debes comprenderlo. David tuvo oportunidad de arrepentirse y no lo hizo, porque su corazón es engañoso y perverso. Así ha dicho Dios respecto del corazón del hombre. Por eso no puedes confiar en ti,
Tienes que depender cada día de Jesucristo para que así no caigas en tentación, no traiciones a Jesús, no te apartes de Él y termines como David, mandando a asesinar a Urías, el esposo de Betsabé. Dios es bueno, lento para la ira, grande en misericordia, lo ha demostrado. Y también Él dice que no tendrá por inocente al culpable. Dios es un buen Padre, por lo tanto no permitirá que David haga lo que quiere y que peque contra Dios y peque contra su prójimo. Por lo tanto Dios envía a un profeta llamado Natán y confrontó a David por su pecado, buscando el arrepentimiento de David. Y dice el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7, que el profeta Natán, enviado por Dios, le dice a David: yo te hice rey de todo mi pueblo, yo te cuidé para que Saúl no te matara, hasta te di su palacio y sus mujeres, y aún te habría dado mucho más si tú así lo hubieras querido. ¿Por qué te burlaste de mí, que soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? Dice Dios a través del profeta Natán a David. ¿Comprendes que cuando desobedeces, cuando caes en pecado, estás pecando contra Dios? Lo ofendes porque Él te ha dado la salvación a través de Jesucristo. Te ha dado el perdón. Por lo tanto, Él espera que tú seas agradecido y que permanezcas en Jesucristo, amándole y obedeciéndole. En este caso, si seguimos leyendo, que le dice a continuación el profeta Natán, en realidad no fueron los amonitas quienes mataron a Urías. Lo mataste tú, David, y lo hiciste para quedarte con su mujer. Si te das cuenta, Dios ama a David y como un buen padre no va a permitir esta acción, esta actitud de David de adulterio, de homicidio, de engaño y de maldad, porque Dios ama a su pueblo, a sus hijos. ¿Y cuál es la disciplina que Dios dará a David? Dice a continuación: pero ahora, por haberte burlado de mí y por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Habrá en tu núcleo familiar violencia y muertes. Dice a continuación: tus propios hijos te harán sufrir mucho. Y además añade: si a escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. Dios está diciendo: lo que tú hiciste, lo cosecharás, porque Dios es justo. Dios es amor y Él es bueno, y Él no tiene por inocente al culpable. Dios no tiene hijos favoritos a los cuales Él les permita hacer lo que ellos quieren. Dios es un Padre bueno y justo. Amaba mucho a David, por eso no le iba a permitir que David pecara de esta manera e hiciera lo que él quisiera. Por lo tanto, habría vergüenza para él en relación a sus mujeres y habría también violencia en su familia, porque él destruyó la familia de Urías. ¿Cuál fue la respuesta de David al profeta Natán? David se humilló y se quebrantó. Dice: reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. ¿Y qué le respondió el profeta? Por eso mismo Dios te ha perdonado y no vas a morir, David, no vas a morir. Pero por haberte burlado de Dios, no vivirá el hijo que tuviste con Betsabé, el fruto del adulterio.
vemos que el amor de Dios es grande y su justicia es eterna. Aprendemos que el pecar, el desobedecer a Dios, no es fruto de un accidente, sino de un proceso de descuido espiritual. David tuvo muchas oportunidades para arrepentirse de su pecado y librarse de estas graves consecuencias, pero no lo hizo, y por eso terminó en esta condición. Por eso te ruego que no desobedezcas a Dios, que no confíes en ti, que vayas a Jesucristo, que busques su voluntad, le ames y le obedezcas, y estés permanentemente dependiendo de Jesús, dependiendo de tu Padre Celestial, para que así cuando vengan tentaciones, estés fortalecido espiritualmente y rechaces esas tentaciones de pecar. Es importante destacar que Dios es amor y es justo. Hace juicio, es decir, medidas de disciplina correctivas. Y esa disciplina es en la misma proporción del pecado que la persona comete. En este caso, David cayó en adulterio y peor aún, el asesinato. Te ruego que si has pecado contra Dios, te arrepientas, que vayas a Jesucristo y confieses tus pecados y le pidas el perdón, y la gracia de Jesucristo te perdonará. La gracia de Jesucristo te limpiará. Todos hemos pecado, la palabra de Dios lo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y es ahí donde aparece Jesucristo y nos da el perdón. Si vamos a Jesucristo, en Él hallaremos salvación y perdón. Por lo tanto, si tú no conoces a Jesucristo, te invito a que vayas a Él, que rindas tu vida a Jesús y obtendrás perdón, salvación y vida eterna en Jesucristo. Y la gracia de Dios vendrá a tu vida. Para eso encontrarás al final de este podcast una oración para que rindas tu vida a Jesucristo. Por otro lado, si eres cristiano y estás en pecado, te ruego que te arrepientas, que pidas a Dios el perdón de tus pecados en el nombre de Jesucristo y que ordenes tu vida. Y la preciosa sangre de Jesucristo te limpiará de todo pecado, te limpiará de toda maldad. Ahora bien, las malas acciones del ser humano, como es el caso de David, traen consecuencias. Y Dios le dijo, vendrán consecuencias por el pecado, por lo que hiciste, por el asesinato y por el adulterio. Habló acerca de violencia dentro de la familia, de muertes, de vergüenza para él y de humillación pública con sus mujeres. ¿Y qué ocurrió? Si lees la historia del rey David, te darás cuenta que posterior al pecado de David, lo primero que ocurrió es que ese hijo que tuvo David con Betsabé, fruto del adulterio, murió. Y posteriormente David experimentó una serie de problemas familiares. Amón, el hijo primogénito de David, abusó sexualmente de una media hermana llamada Tamar. Y lamentablemente David no juzgó a su hijo. Y el hermano directo de Tamar, llamado Absalón, cobró venganza al tiempo después y asesinó a Amón. Y David tampoco ahí juzgó a Absalón, sino que éste huyó. Y con el paso del tiempo volvió a Absalón y se reconcilió con su padre. Posteriormente, Absalón se rebeló contra su padre David y quiso quitarle el reino de su padre. David tuvo que arrancar por un tiempo de la persecución de su hijo Absalón. Y por si fuera poco, Absalón, en señal de rebelión y de que él tenía el poder, que hizo a la vista del pueblo,
tuvo relaciones sexuales con las mujeres de su padre, las que quedaron en el palacio. Si sigues leyendo la historia, Absalón termina muriendo en esta guerra civil contra su padre. Y por último, otro hijo de David, Adonías, muere posteriormente por traicionar a su hermano Salomón. Esto corresponde a las consecuencias de lo que hizo David. David no estaba en ignorancia cuando pecó. Él sabía que no debía asesinar a un hombre y peor aún para quedarse con su esposa, ni tampoco adulterar con esa mujer. Todo esto que ocurrió dentro de su familia es el resultado única y exclusivamente de la desobediencia de David. ¿Cometió errores David? Por supuesto. ¿Tuvo momentos donde pudo ordenar su vida, su familia? Sí, pero no lo hizo. Debes comprender que como cristiano, Dios te ha limpiado, te ha lavado con la sangre de Jesús, te ha perdonado y debes tener una vida limpia, porque si te apartas de Dios, si le desobedeces, tus pecados, tus errores traerán consecuencias, no solo a tu vida, sino también a tu familia. Dios, a través de estas cosas, permitió que David fuera disciplinado. Recibió un justo castigo, porque Dios es un Padre justo. Dios amó a David y él buscaba que David se humillara, buscaba que David se purificara y que tuviera un corazón obediente. Y a través de estas circunstancias, David se humilló, conoció a Dios de una forma distinta, dependió de Dios, tuvo un corazón contrito y humillado, al punto que, antes de morir, habló y dio instrucciones a su hijo Salomón, como lo declara Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2, diciendo: según el destino que a todos nos espera, dice David, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo, Salomón, y pórtate como hombre. Cumple los mandatos de Jehová el Señor tu Dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, sus mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. David entendió de que para que le vaya bien debía mantenerse obedeciendo a Dios, siguiendo su voluntad, permaneciendo en Jesucristo. Dios te ama, Él es bueno. Te ruego que no juegues a ser cristiano, porque las acciones del ser humano, la maldad del ser humano trae consecuencias. Dios juzga con justicia. Estamos en el tiempo final, donde el hombre en general se ha puesto soberbio y rebelde, y Dios juzga, su presencia se aparta, y progresivamente Dios va entregando al hombre a que haga lo que quiere, violencia y la rebelión. Y por eso estamos cada día viendo en este mundo más guerra, más violencia y más maldad. Dios es un justo juez. Él juzgará la maldad del mundo en general y disciplinará a sus hijos. Dios es bueno y Él no tiene favoritos a los cuales Él les permita que pequen. Nuestro amado Señor Jesucristo dijo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Esta expresión vara de hierro significa que nuestro Dios es justo, y no porque David haya sido muy amado para Dios,
eso no significa que Dios no lo iba a disciplinar ante el pecado de David. Por eso Jesucristo nos revela el amor del Padre. Él declara en Juan capítulo 15, versículo 1, y dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Entonces, Dios disciplinó a David, no le permitió su pecado. ¿Y por qué lo hizo? Porque quería limpiarlo, restaurarlo. Porque Dios es bueno. Si Dios le permite a David que haga lo que quiere, el destino de David sería el infierno, la destrucción eterna. Mas Dios ama a David. Entonces, ante la desobediencia de David, Dios disciplina, buscando el arrepentimiento de David y su restauración. Y ya vemos qué ocurrió en el caso de David. Tuvo una disciplina acorde a la gravedad de su pecado. Y en medio de ese proceso se humilló, se quebrantó ante Dios y le obedeció, al punto que antes de partir, su instrucción para con su hijo era: obedece a Dios, ámale, busca su camino para que te vaya bien. Dios te ama y quiere salvarte. Nuestro amado Jesucristo es la vid. Mantente en Jesús y Dios te irá limpiando, te irá puliendo, quitando las cosas malas en tu vida. Y si tú luchas por obedecerle y amarle, serás purificado y permanecerás en Jesús y te librarás de caer en pecados, de hacer cosas graves contra Dios. Dios te ama y quiere librarte. En el Nuevo Testamento tenemos el caso de Ananías y Zafira, un matrimonio. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 1 en adelante, nos habla que en ese tiempo la iglesia primitiva, la primera iglesia, después de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo, empezaron a llevar una vida donde tenían todas las cosas en común. Eran como una gran familia. Entonces muchas personas vendían propiedades que tenían y llevaban esos dineros a los apóstoles para que repartieran entre los necesitados de la iglesia. Y dice el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, que era su mujer, vendió una heredad, un terreno, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué hicieron ellos? Vendieron un terreno y decidieron mentir y engañar, porque dijeron que llevaban todo el dinero de la venta de ese terreno, de esa heredad, para ponerlo en manos de los apóstoles para que se repartieran. Y la mentira era que solo estaban trayendo una parte de eso. ¿Y qué le respondió Pedro a Ananías? Le dijo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué está queriendo decir Pedro? Era tu terreno, Ananías. Era tu dinero. ¿Por qué mientes? ¿Por qué no dijiste traigo una ofrenda y eso es todo? ¿Por qué quieres engañarnos? ¿Por qué quieres engañar al Espíritu Santo, aparentando que eres generoso, aparentando que lo estás dando todo? ¿Qué estás buscando? ¿Reconocimiento de la iglesia? ¿Ser importante? ¿Recibir algo a cambio? ¿Por qué mientes y engañas?
Al oír, dice a continuación estas palabras, cayó y expiró. Murió Ananías. Y dice que resultado de esto vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Poco tiempo después apareció la mujer de Ananías llamada Safira, y Pedro le vuelve a hacer la pregunta y Safira vuelve a mentir y también muere de la misma manera. ¿Y qué ocurrió? Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Debes entender que Dios es lento para la ira, grande en misericordia, y que no tendrá por inocente al culpable. No te burles de Dios. En este caso, Dios tomó una determinación de quitarles la vida a estas personas para que hubiera un temor reverente sobre la iglesia, para que aprendiera la iglesia a que ser cristiano no es un juego, es rendir tu vida a Jesucristo, rendir tu vida a Dios. No puedes vivir en la hipocresía, porque de una u otra forma experimentarás la muerte. Hay muchos cristianos que van a las iglesias y que están espiritualmente muertos, porque no están obedeciendo a Jesucristo. Dios busca a través de esta situación purificar a su iglesia, porque Dios no quiere falsos cristianos, falsos hijos, porque si tienes una vida de hipocresía, si no temes a Dios, si vives en pecado, si vives en apariencia, finalmente, cuando termine tu vida, llegarás al infierno, tendrás destrucción eterna. Por lo tanto, a través de esta situación, Dios quiso purificar a su pueblo. Y estamos en un tiempo final, donde a través de la angustia que viene, de este tiempo final en que nos encontramos, a través de la destrucción que vendrá, de la tribulación que vendrá en un poco tiempo más, muchos cristianos empezarán a recuperar ese temor reverente. Se darán cuenta que ya no pueden jugar a ser cristianos. Experimentarán esa justa disciplina de Dios. Por eso te ruego que te arrepientas hoy, que ordenes tu vida hoy para que estés en una correcta relación con Dios a través de Jesucristo, teniendo una vida de integridad, de temor, de humildad, de obediencia. Si cometes errores, te arrepentirás y pedirás perdón a Dios en el nombre de Jesucristo y recibirás su perdón y te mantendrás en Jesús y Dios te limpiará cada día como el labrador limpia a ese pámpano, a esa pequeña rama que depende de la vid, de esa parra que simbólicamente representa a Jesús. También vemos otro ejemplo en el Nuevo Testamento. Hay un discípulo que se llamaba Juan y que tenía por sobrenombre Marcos, Juan Marcos, y que acompañó al apóstol Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero. Y en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 13, dice que ellos, Pablo, Bernabé y Juan Marcos, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, otra ciudad. Pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Es decir, Juan Marcos decidió abandonar ese viaje misionero, abandonar a Pablo y a Bernabé, lo cual es muy malo por cuanto abandonó la obra y fue un mal testimonio para todos aquellos que conocían a Pablo y Bernabé y que vieron cómo alguien dejó el viaje misionero. Entonces, Dios ama a Juan Marcos. Y en el siguiente viaje misionero, en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 37, dice que Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos,
a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, como acabamos de leer, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Qué ocurre en este relato? Debes entender que todos pueden fallar. Todo cristiano puede cometer errores, y los errores traen consecuencias. No estamos hablando que, en este caso, Juan Marcos asesinó a alguien, ni tampoco que adulteró con una mujer, ni que robó los dineros de la iglesia. No, hablamos de que Juan Marcos abandonó la obra, ese viaje misionero, y debía tener una consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia? Que Pablo no lo llevó al siguiente viaje misionero. ¿Y qué ocurre en este relato? Dios avala al apóstol Pablo, porque a partir de ese capítulo, ni Juan Marcos ni Bernabé, que va con Juan Marcos, vuelven a aparecer en el libro de los Hechos. Mientras que el Espíritu Santo sigue el relato del libro de los Hechos con Pablo. Pablo acompañado con Silas, y a partir del capítulo siguiente, el Espíritu Santo entrega a Pablo ni más ni menos que a su discípulo Timoteo, para que la obra de Dios se siga haciendo. Aquí tenemos otro ejemplo de que las acciones traen consecuencias, en su justa medida, en su justa disciplina. En este caso, Juan Marcos no debía ir a este siguiente viaje misionero. Y finalmente, tanto él como Bernabé no aparecen más en el libro de los Hechos. Ahora, Dios quería que Juan Marcos aprendiera, entendiera, porque Dios siempre busca restaurar a sus hijos. Y la palabra de Dios nos dice que esto ocurrió, porque vemos en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, donde ahora Pablo le dice a Timoteo que traiga consigo a Marcos, a Juan Marcos. Dice, porque me es útil para el ministerio. Y esto nos enseña que Dios trata con sus hijos. En su justa medida, disciplina a sus hijos. Busca arrepentimiento en su pueblo. Busca que sus hijos se limpien, le amen y le obedezcan. Y busca restaurarlos, como es este caso, donde Juan Marcos terminó siendo un colaborador de Pablo. Tuvo su disciplina, no participó en el segundo viaje misionero, mas aprendió y ahora es un colaborador estrecho de Pablo. Dios es un Padre bueno. Te invito a que seas humilde. Somos justificados por la sangre de Jesucristo, salvos por la gracia de Dios a través de Jesucristo, escogidos para ser limpios con la sangre de Jesús y para obedecerle. Y a través de este proceso de santificación, de consagración, Dios va limpiando, purificando y restaurando a sus hijos. Por eso el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 5 declara: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, ya sea algo muy grave como David con su pecado de adulterio y asesinato, o algo que puede considerarse menor, como abandonar ese viaje misionero. En su justa medida, Dios
disciplina a sus hijos. Y si seguimos leyendo, Hebreos dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Entonces, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? A nuestro Padre Celestial, Dios y Padre de nuestro amado Jesucristo. Y sigue diciendo, y aquellos padres terrenales ciertamente por pocos días nos disciplinaban y como a ellos les parecía. Pero nuestro Padre Celestial, nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Si Dios disciplina a sus hijos, es para que se limpien, se santifiquen. Recuerda que el fruto de tu salvación en Cristo Jesús debe ser tu santificación. Te apartas del pecado, te consagras a Dios, obedeciendo a Jesucristo. Entonces toda disciplina te lleva a santificarte, a limpiarte, ya sea que Dios te discipline por pecados, por malas actitudes, por fallas, por problemas de carácter, una variedad de circunstancias que debes madurar en tu vida. Sea lo que sea, Dios siempre va a buscar como un buen padre es que te limpies, te santifiques, para que seas esa iglesia fiel de Jesucristo. Si seguimos leyendo a continuación Hebreos, el versículo siguiente, versículo 11 del capítulo 12, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ninguna disciplina parece ser agradable, pero si te dejas disciplinar por tu Padre Celestial, habrá fruto en ti, habrá purificación, habrá madurez. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es decir, ordena tu vida, toma determinaciones, límpiate de todo pecado, apártate de todo orgullo, sé determinado en buscar a Jesucristo para que ordenes tu vida. La palabra de Dios dice, porque si ustedes se juzgan a sí mismos, entonces no serían juzgados. Si David se hubiese arrepentido inmediatamente y hubiese tomado las determinaciones, su disciplina habría sido mucho menor. ¿Comprendes que Dios es justo, que Él te da oportunidades y que Él solo busca tu bien? Cuando Jesucristo dice que debes perder tu vida por causa de Él, tomar tu cruz y seguirle, cuando Él te dice pierde tu vida, es porque te conviene. Porque cuando tú renuncias a tener el control de tu vida y le cedes el control a Jesucristo, dejas que Dios gobierne tu vida, te librarás de muchas dificultades, de problemas y también de tener que enfrentar disciplinas por desobediente. Porque serás humilde y obedecerás a Jesucristo. A continuación dice Hebreos 12, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios te ama y te lo ha demostrado. Dio a Jesucristo para salvarte y en respuesta a su amor debes rendir tu vida a Jesús. Debes santificarte, debes consagrarte a Dios y nuestro amado Padre te limpiará, te purificará. Y entre más humillado seas y te dejes limpiar en primer lugar por su palabra, la Biblia,
oyendo a Jesús y obedeciéndole, entonces te librarás de pecar contra Dios, de traicionarlo, de cometer graves errores, porque obedecerás oyendo a Jesús. Te invito a ser sabio. Obedece a tu Padre Celestial con humildad, con gratitud, y la gracia de Dios estará en tu vida a través de Jesucristo, porque nos acercamos a la hora de la prueba, el tiempo de tribulación que vendrá. También se denomina un tiempo de disciplina, una hora de purificación para muchos. El mundo está en rebelión, en pecados, en violencia, en adulterio. Muchos están en fornicación, en relaciones sexuales prematrimoniales. Eso es fornicación. Muchos están en avaricia, en mentira, violencia y maldad por muchas partes. Y Dios es justo juez. Él juzga a este mundo con justicia. Y muchos cristianos están en apostasía, en rebelión, en maldad. Por lo tanto, Dios es lento para la ira, Dios de oportunidades, grande en misericordia, y no dará por inocente al culpable. Por lo tanto, se acerca este tiempo de tribulación, de disciplina, de purificación. La presencia de Dios se aparta y se apartará su protección, y la maldad se levantará. La violencia será aún mayor, con guerra, con crisis económica, con desastres naturales, porque los sellos y las trompetas son parte de esa disciplina de Dios para este mundo. Y en medio del dolor que habrá, muchas personas se arrepentirán, recibirán esa disciplina de parte de Dios e irán a Jesucristo y se consagrarán de verdad y tendrán salvación. Muchos sufrirán porque en medio de la tribulación se levantará el anticristo que perseguirá a los cristianos y los asesinará. Y muchos perderán sus vidas por Jesús. Y muchos serán mártires por Jesucristo. Dios es fiel, porque Él tendrá misericordia de aquellos que hoy son fieles, como la iglesia de Filadelfia, del capítulo 3 de Apocalipsis. Una iglesia que voluntariamente se ha dejado disciplinar, purificar por Dios. Una iglesia que ama a Jesús y que le obedece. Aquellos que sean fieles serán librados de esa hora de la prueba, de ese tiempo de purificación, porque permanecieron en Jesús, ya fueron purificados. Viene tiempo de aflicción y muchos cristianos experimentarán esa hora de la prueba y tendrán que ser purificados en medio de la aflicción y esperar a que Jesucristo venga en su segunda venida, porque Jesucristo prometió que al final de esta tribulación que vendrá, Él vendrá y rescatará a los suyos, arrebatará a su pueblo, a su iglesia, y a continuación Él juzgará este mundo, destruirá al anticristo y a la maldad, y comenzará su gobierno milenial. Jesucristo vendrá. Tú eliges cómo enfrentas este tiempo final que se acerca. Tú decides si hoy te consagras a Dios, te dejas limpiar y amas a Jesús y le obedeces, y fruto de eso serás librado de la hora de la prueba, o tendrás que experimentar tribulación y aflicción y purificarte y consagrarte a Dios buscando a Jesucristo en medio del dolor que vendrá estos próximos años cuando comience la hora de la prueba. Tú eliges cómo administras tu vida. Dios te da la oportunidad de ser sabio, de ser prudente, de edificar tu casa hoy en Cristo Jesús,
para que seas restaurado ahora y no tengas que esperar el tiempo de aflicción que ha de venir, y que de esta manera estés escondido en Jesucristo, oculto en Él, y Dios te guarde y te libre en medio del tiempo de tribulación, para que esperes a Jesucristo en su segunda venida. Te ruego que seas sabio, te ruego que entiendas el amor, la paciencia, la misericordia y también la justicia de Dios para con su pueblo, porque Él te ama y su amor ya lo ha demostrado a través de Jesucristo. Te invito a que seas obediente y que con humildad ames a Dios, amando a Jesucristo y obedeciéndole. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.